Muy bien, bueno, Buenos días, José pues Antonio. buenas tardes a todos. Yo soy José Expósito, soy profesor en Lucena, en el IEM Márquez de Comares, en la especialidad de Organización y Proyectos Energéticos, pero en particular ahora mismo trabajo en la familia de energía y agua, en eficiencia energética y energía solar térmica, ¿vale? Quería pediros disculpas porque tengo la voz un poco tomada, ¿vale? Ando un poco resfriado, así que perdonad por ello si en algún momento no se me escucha bien o algo, pues nada, os agradezco que me lo digáis. Así que bueno, pues vamos a comenzar. La sesión que tenemos hoy son aproximadamente 2 horas y trata sobre equilibrado hidráulico de instalaciones y yo la he dividido en dos partes. Una primera parte que bueno, o sea, más que la teoría, porque yo tampoco quiero dedicar mi tiempo a explicaros la teoría sobre instalaciones hidráulicas. Me gustaría dar un repaso a qué cosas considero, en base a mi experiencia, que son más relevantes desde el punto de vista de las instalaciones hidráulicas, ¿vale? Así que bueno, o sea, no lo había dicho, pero me gustaría que si alguien tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, quiere compartir su experiencia, o sea, que se sienta libre de hacerlo a través del chat o que, pues no sé, levantar la mano o algo y pues Joaquín me echará una mano, ¿no? Para gestionar esas preguntas y tal y si lo hacemos así un poco más dinámico, mejor, porque si no me puedo pasar aquí 2 horas hablando y a lo mejor no sé si hay alguien al otro lado o se me ha cortado la conexión, ¿vale? Así que eso, pues os lo agradezco también. Entonces, bueno, la primera parte va un poco sobre esto, sobre la parte de qué considero más importante que tenemos que conocer, tanto nosotros como profesores, como de cara a los futuros técnicos de formación profesional, en cuanto a lo que son las instalaciones hidráulicas y en particular en la parte que tiene que ver con el equilibrio hidráulico y una segunda parte donde os voy a explicar una experiencia de aprendizaje, es decir, básicamente un proyecto que yo he hecho en mi centro para trabajar el equilibrio hidráulico y básicamente lo mismo que vosotros tenéis que hacer en la tarea que se os pide, que es desarrollar pues una unidad de trabajo, una unidad didáctica, como queráis llamarlo, eh, sobre este tema de equilibrado hidráulico y cómo lo trabajaréis vosotros con vuestros alumnos en vuestro taller, con vuestros medios y cómo aplicaría, digamos, vuestro caso particular en vuestro centro, ¿vale? Así que bueno, si no me equivoco, ya se debe de estar viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Así sí, se ve, que se ve. bien, vale, perfecto. Pues bueno, yo ahora ya porque al final no tengo dos pantallas, así que yo ahora mismo estoy viendo la presentación. Si ya os digo, por favor, interrumpidme, abrid el micro y me habláis y tal, porque a lo mejor no me di cuenta si había hecho alguna pregunta o algo. Yo iré haciendo algunas paradas y tal, ¿vale? Pero bien, este módulo se encuentra dentro de un proyecto que estamos desarrollando con un proyecto a nivel europeo, ¿vale? En el que participan varios países, y dentro de España pues hay varias universidades y algunos centros de formación profesional que va, digamos, de manera general sobre instalaciones de bombas de calor y de hidrógeno, ¿no? En particular dentro del MOOC que se ha creado de configuración y control de instalaciones de bombas de calor, pues hay un módulo opcional que es el de equilibrio hidráulico en las instalaciones de bombas de calor. Entonces, me gustaría un poco comentar los temas que me gustaría tratar, que serían una breve introducción, generalidades sobre las instalaciones, tuberías, pérdidas de carga. O sea, hay muchas cosas claro, que son obvias y en algunas me pararé más, en otras me pararé menos, porque bueno, creo que hay algunas que a lo mejor hay que hacer más hincapié que en otras que son las que siempre trabajamos habitualmente y nos dejamos atrás algunas que puede ser que sean importantes, ¿vale? Entonces, bien, lo primero, antes de todo, o sea, más que explicar, o sea, qué es el equilibrio hidráulico, me gustaría empezar por describir, o sea, por qué hay que hablar de equilibrio hidráulico y por qué actualmente tiene tanta importancia la instalación hidráulica dentro de las instalaciones de bombas de calor. Bien, para que nos pongamos un poco en contexto, las instalaciones frigoríficas, ¿vale? Porque esto aplica a bombas de calor, pero no solamente a bombas de calor, podemos estar hablando también de instalaciones frigoríficas. eh, con fines de refrigeración, no de climatización. ¿Y qué pasa? Con la evolución de la normativa,
y las restricciones al uso de refrigerantes fluorados, lo que está ocurriendo es que en el sector hay una tendencia cada vez más clara a utilizar sistemas con fluidos secundarios. ¿Por qué? Pues porque de esta manera nosotros, lo que es equipo frigorífico, puede ser un equipo frigorífico compacto, fabricado por un fabricante de manera hermética y probada en fábrica. Y una vez instalado en la instalación, no hay que acceder a la parte del circuito frigorífico. De esta manera, ¿qué consigo? Bueno, pues facilitar un poco la vida del instalador, porque los requerimientos de las instalaciones hidráulicas pueden ser un poco menores que los de las instalaciones frigoríficas, y además reducir notablemente la carga de refrigerante que se requiere en dichas instalaciones. Y esto es especialmente importante en tanto en cuanto cada vez los refrigerantes que se usan, que más se usan son los refrigerantes naturales. Y es que los refrigerantes naturales tienen una serie bueno, de consideraciones, porque no me gusta decir de problemas o no me gusta, digamos, decir de dificultades, porque bueno, no lo creo que sean, o sea, no creo que sean problemas, sino que, bueno, hay que tener una serie de consideraciones en cuenta, como es la seguridad, y es que la mayoría, pues, o bien son inflamables, o bien son tóxicos, o, bueno, tienen a lo mejor problemas de alta presión, como sería el caso del CO2, ¿no? Pero en general para las bombas de calor normalmente nos vamos a centrar en que van a ser inflamables, porque la mayoría van a basarse en propano o algunas mezclas que contengan algunos hidrocarburos y que por tanto pues no nos gustaría tener una instalación con muchos kilos de un hidrocarburo inflamable pues circulando por toda la instalación. Por tanto, la tendencia dentro del sector es a realizar equipos compactos con fluidos secundarios. Esa es una parte, pero por la otra, dentro de específicamente las bombas de calor, está la sustitución de los equipos de calderas que tradicionalmente se han venido utilizando para la producción de tanto de agua caliente sanitaria como de calefacción. Pues está la sustitución de esos equipos por bombas de calor, debido a que los precios del gas, eh, pues desde la pandemia hacia acá, pues se han visto un poco alterados, a pesar de que, bueno, ahora mismo no estamos en máximos, pero sí que son mucho más altos que en épocas anteriores. Y además está apareciendo regulación de manera activa por parte de la Unión Europea y en particular de algunos países, como puede ser fuera de la Unión ya el Reino Unido, aunque bueno, están dando ahí un poco marcha atrás con este tema, o Alemania y tal, para incentivar el reemplazo de las calderas que funcionan con combustibles fósiles por el uso de otras alternativas más sostenibles, como puede ser la bomba de calor. En ese caso, pues se trata de sustituir la caldera por una bomba de calor, con lo cual seguimos teniendo un circuito frigorífico, hermético y sellado, ¿vale? Y probado en fábrica, y un circuito hidráulico que es en el que transportamos la energía que se genera que se produce en el sistema de generación para llevarla hasta las unidades terminales donde pues van a tener lugar el propósito que sea, ¿vale? Sea un proceso o sea la calefacción o el agua caliente o lo que fuera, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un poco el contexto por el cual creo que es importante hablar del equilibrio hidráulico, y es que cada vez se ve más este tipo de instalación. ¿Y qué ocurre habitualmente con estas instalaciones? Pues bueno, que muchas veces cuando la instalación hidráulica no se hace de manera adecuada, pues como es de esperar, no funciona bien, ¿vale? No funciona bien, y lo más cómodo y la primera opción que tiene el cliente o el usuario de la instalación es la de culpar al equipo más caro de toda esa instalación, que habitualmente es la bomba de calor, ¿vale? Pero no siempre el problema del mal funcionamiento de una instalación de climatización o frigorífica es el mal funcionamiento de lo que es el equipo de generación. Y en muchas ocasiones ese mal funcionamiento está más relacionado con la instalación hidráulica que se conecta a ese equipo que con el propio equipo, ¿vale? Y ahí es donde entra en juego el equilibrio hidráulico, ¿vale? El equilibrio hidráulico, pues bueno, la mayoría o todos conoceremos que es ese proceso de ajuste y control, ¿no? Que nosotros tenemos en un sistema hidráulico que nos garantiza que el caudal se reparta de manera adecuada por todos los circuitos que componen una instalación hidráulica completa. De esta manera, ¿qué es lo que conseguiremos? Conseguiremos
que cada unidad terminal tenga el caudal necesario con la temperatura necesaria, y si todo está bien dimensionado, pues conseguiremos alcanzar el equilibrio tanto térmico como el hidráulico, ¿vale? Eh, si no es así, pues nos pasará como ocurre en muchas instalaciones, ¿vale? Que la eficiencia de la instalación disminuye notablemente porque vamos a tener unidades terminales que nunca lleguen a conseguir el punto de consigna y por tanto siempre estén demandando el funcionamiento del equipo de generación, y otras unidades terminales donde la potencia que se esté dando o que se esté absorbiendo pues sea mayor que para la que se sobredimensionó, y entonces empecemos a tener aquello de famoso del control por ventana abierta, por ejemplo, ¿vale? Que en una habitación hace calor y tengo que abrir la ventana, y en otra pues siempre hace frío y nunca llega el equipo a la consigna, ¿no? Entonces esto viene a arreglarlo pues un correcto equilibrado hidráulico, y por eso los técnicos de formación profesional pues deberían fundamentalmente conocer cuáles son los mecanismos y medios que tienen para hacer ese equilibrio hidráulico en las instalaciones, ¿vale? Cada vez se ve más, tanto ya no solo a nivel terciario, que es muy importante, pero incluso a nivel doméstico cada vez se instalan más sistemas de aerotermia, ¿no? Para que combinan pues suelo radiante con fan coils para frío y agua caliente sanitaria, ¿vale? Y entonces hacer un buen equilibrado es fundamental de cara a la eficiencia y al funcionamiento de la instalación, ¿vale? Bueno, no me paro mucho en las generalidades, ¿no? Pero todo el mundo pues sabe que la instalación hidráulica al final pues se usan para calefacción, refrigeración, producir agua caliente, climatización de espacios tanto residenciales como comerciales, industriales, y, y bueno, gracias a la bomba de calor, pues estas instalaciones que ya se venían utilizando con otros medios, pues ahora tienen un mayor, digamos, aprovechamiento de la energía o son más eficientes, y gracias a las bombas de calor que además pueden combinarse con otras energías, con otras fuentes de energía renovable como puede ser la solar térmica o la biomasa o la fotovoltaica, ¿vale? Simplemente un repasillo a algunos términos para que todo el mundo, por si alguien no, cuando me refiera pues, a la bomba de calor, el generador térmico, ¿vale? Que en general hay mucha gente que pues, lo llaman aerotermia y tal, pero yo de manera general siempre me refiero como bomba de calor, ¿no? Porque la aerotermia al final no es más que un caso particular de una bomba de calor. Digamos que su intercambiador de la unidad exterior es una batería de tubo y aleta, es decir, que intercambia con aire. ¿Vale? Pero en general me referiré en bomba de calor porque podrían tener casos de equipo agua-agua, equipo aire-agua, lo que fuera, ¿vale? A la bomba me referiré con la bomba de circulación, y luego tendremos tuberías, que son las que unen el generador con los emisores de distintos materiales, válvulas de control y regulación, ¿vale? Que en esa parte sí que nos pararemos un poquito más, los emisores térmicos, depósitos de inercia e intercambiadores de calor. No me paro nada porque, bueno, esto todos lo conocemos bien. Tipos de materiales que se utilizan en las bombas de calor, pues tenemos desde cobre, acero galvanizado, el PPR, el multicapa, el acero inoxidable. Pues, bueno, dependiendo de qué tipo de instalación sea, tendremos más de unos materiales o de otros, ¿vale? En instalaciones terciarias, industriales y tal, se utiliza mucho el PPR. En instalaciones un poco más de menor tamaño domésticas, pues se combina el PPR con el multicapa. Instalaciones industriales donde a lo mejor estemos en ambientes a lo mejor muy agresivos, pues sí que nos podemos encontrar ya tuberías de acero inoxidable, cobre. Con el precio y tal, pues es un poco más complicado. Ya cada vez se usa menos, ¿no? El cobre en ese sentido. Pérdida de carga en tubería. Bueno, pues lo mismo, no me paro demasiado, simplemente, pues, bueno, sí que es fundamental que los técnicos sean capaces de por lo menos tener unas ciertas estimaciones medianamente razonables sobre las pérdidas de carga de las instalaciones en las que trabajan. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, otro de los fallos que habitualmente se producen en las instalaciones es el de un mal dimensionamiento de la bomba con respecto a la instalación, ¿vale? Bien por defecto o bien por exceso, ¿vale? Cuando tenemos una bomba demasiado grande, vamos a tener una bomba que está sobredimensionada, que va a ir trabajando a poca velocidad, que posiblemente no vaya a estar en un punto óptimo de rendimiento. Y si da más caudal del que tenemos, pues bueno, puede dar lugar del que necesitaríamos, pues
habría que ver cómo se han dimensionado las tuberías en cuanto a la velocidad, al criterio de velocidad, pero podríamos tener problemas de ruido, de vibraciones, etcétera. Si por el contrario lo que tenemos es por defecto una bomba que se queda corta, pues bueno, nunca al final vamos a conseguir intercambiar la potencia que realmente requiere la instalación y posiblemente el equipo generador pues no llegue a parar nunca porque siempre esté demandando energía de parte de las unidades terminales. ¿Vale? Bueno, de esa parte creo que eso es importante, que un técnico no solamente debe de ser capaz de instalar la instalación, pero por lo menos tener unos conocimientos básicos sobre una estimación de las pérdidas de carga para, en el caso de poder seleccionar y dimensionar correctamente una bomba, ¿vale? ¿Cuáles son medidas generales de diseño que se pueden tomar? Bueno, pues algunas medidas generales de diseño es seleccionar unidades terminales para caudales que produzcan pérdida de carga relativamente pequeñas, ¿vale? Intentar que sean inferiores a 2 metros de columna de agua, que ya es bastante, ¿vale? Pero bueno, hay que ver número de elementos que tengamos, si son radiadores, hay que ver si son longitud de los circuitos, si fuera en el caso de suelo radiante, hacer suficientes circuitos. Luego, los criterios de dimensionado de las tuberías de la instalación hidráulica. Bueno, habitualmente un criterio puede ser el de pérdida de carga inferiores a los 20 milímetros de columna de agua por metro lineal, ¿vale? También se puede utilizar criterios de velocidad que pueden estar relacionados con velocidades en torno al metro por segundo, ¿vale? Habitualmente, dependiendo a lo mejor del tramo, nos podemos ir, si son tramos cortitos, a lo mejor en zonas de colectores y tal, nos podemos ir a lo mejor velocidad un poco más cercana a 2, pero lo que en circuitos ya un poco más alejados y tal, pues no deberíamos irnos a velocidades muy superiores al metro por segundo para eso, evitar pérdidas de carga grandes y ruido, vibraciones, etcétera. ¿Vale? Importante, considerar la pérdida de carga de los filtros cuando están en funcionamiento, ¿vale? No podemos considerar que el filtro, pues, es una pérdida de carga despreciable o que el filtro no se ensucia nunca, porque al final dentro de las instalaciones hay suciedad, aunque sea de tuberías plásticas, o el propio agua trae si no un agua de muy buena calidad, o si tenemos depósitos metálicos y todo esto al final acaba apareciendo una cierta cascarilla y todo esto y la pérdida de carga del filtro es una pérdida de carga que es considerable y que hay que tenerla en cuenta a la hora de calcular estas pérdidas de carga, ¿vale? Luego, otra cosa que es importante, las válvulas antirretorno, ¿vale? Un detalle que también es muy relevante es cuándo usarla y cuándo no, ¿vale? Las válvulas antirretorno tienen un problema, a veces son muy necesarias y habitualmente además uno de los criterios para seleccionar válvulas antirretorno cuando es que la pérdida de carga sea suficiente, ¿vale? Dependiendo del tipo de válvula antirretorno que sea, si es de clapeta, si es de resorte o algo, a veces el criterio es que la pérdida de carga sea suficientemente alta para garantizar que la válvula, cuando tiene el caudal necesario, se abre, ¿vale? Porque cuando tenemos pérdida de carga pequeña, a veces la válvula puede estar medio abierta y puede clapetear, entonces puede meter inestabilidades, puede meter ruido. Por tanto, siendo así, es mejor que se evalúe si la válvula antirretorno hace falta realmente o no hace falta, ¿vale? Cuando la válvula no hace falta, lo mejor es que no se ponga. Y eso es un ejercicio que también hay que hacer a la hora de proyectar la instalación hidráulica, ¿vale? Luego, siempre que se pueda utilizar válvulas de paso recto que tengan poca o nula pérdida de carga, ¿vale? Normalmente las válvulas que más interesan desde el punto de vista de pérdida de carga son las válvulas de bola, ¿vale? Es decir, que siempre que haga falta una válvula cuya finalidad sea exclusivamente la de corte, ¿vale? No se utilice para ningún tipo de regulación, pues intentaremos utilizar válvulas de bola que tienen una pérdida de carga notablemente inferior que las de compuerta, por ejemplo, ¿vale? Luego, pues al final en los equipos generadores, pues que la pérdida de carga en los equipos generadores, pues sea suficientemente baja, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en los intercambiadores eh, al final tenemos una balanza entre pérdida de carga y efectividad de la transferencia de calor, ¿no? Si la pérdida de carga es muy baja,
posiblemente la velocidad de paso sea muy baja, el coeficiente de transferencia caiga y ese intercambiador ya no sea eficiente. Pero bueno, dentro de los márgenes que normalmente marcan los fabricantes, hay que intentar que las pérdidas de carga sean pequeñas, ¿vale? Y luego una cosa que no es tan habitual y que está ahí puesta como último punto, pero al final yo creo que esto es relevante y esto es mi opinión, ¿vale? No lo sé, pero yo creo que, o espero que en el futuro, eh, los reglamentos que aquí aplican, como puede ser el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, el RITE, requieran en mayor caso, y no solamente sea una sugerencia, sino que requieran el uso de sistemas de medida para esto, ¿vale? Normalmente en muchas instalaciones es raro que veamos caudalímetros, ¿vale? Es muy raro, y menos en instalaciones domésticas. A lo mejor en instalaciones industriales todavía, pero no es muy típico en instalaciones domésticas, ¿no? Entonces los caudalímetros y las válvulas de regulación pues van a ayudar mucho a conseguir ese objetivo que tenemos, que es el de conseguir el equilibrado hidráulico de los circuitos. Y luego pues van a facilitar mucho temas de mantenimiento, puesta en marcha sobre todo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a día de hoy, pues bueno, que es caro y no se usa y quizá en el sector mi experiencia es que no se valora. No se valora, pero si luego te facilita mucho la puesta en marcha de las instalaciones, pues quizás sea importante ver si dentro de los presupuestos que hay tienen cabida este tipo de elementos, ¿vale? Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta ahora mismo, ¿hay algo que comentar? Vale, pues continúo. De Bien, momento no hay eh, nada en el chat vale. tampoco. En cuanto a bombas, pues bueno, esto es lo básico de las bombas, ¿vale? Conocer bien, que un técnico tiene que conocer bien la curva, la información que puedo obtener de la curva de las bombas, porque muchas veces no existe forma de medir esos caudales, ¿vale? Y ese equilibrio hidráulico, entonces no sabemos exactamente si las bombas están trabajando en el punto de funcionamiento que deberían, no tenemos todos los instrumentos de medida que nos gustaría y hace falta que los técnicos sean capaces de manejar bien este tipo de herramientas, ¿vale? Que muchas veces al técnico se le enfoca mucho en lo que es la instalación, pero tiene una serie de herramientas que podría utilizar para poder verificar si durante una puesta en marcha, durante un servicio de mantenimiento, las instalaciones están funcionando correctamente y una de ellas es a través de las curvas de las bombas, ¿vale? Como mínimo, pues tendría que tener la capacidad de poder medir la presión, ¿vale? La altura manométrica o que está dando la diferencia de presión que está generando una bomba y que vence la pérdida de carga que está venciendo una bomba dentro de una instalación y a través de la curva determinar si el caudal que se espera que esté dando coincide con lo que estaba proyectado en el diseño de la instalación. O lo mismo con la curva de potencia, ¿vale? Saber si esa bomba está en un punto de rendimiento aceptable o no lo está. Entonces, todo este tipo de herramientas, porque yo también, para mí, las curvas de las bombas es una herramienta más que tiene un técnico, bueno, son interesantes que se conozca y que se aprenda a utilizar, ¿vale? No me paro ahora aquí en exceso a explicar porque esto para vosotros, para los profesores, pues bueno, es bastante conocido, ¿no? Lo que es cómo funciona la curva de una bomba, ¿vale? Sí que me enfoco un poco más en tema de rendimiento, de que se sepa eh, el rendimiento de una bomba, cómo se puede determinar y qué factores influyen dentro del rendimiento de una bomba, ¿vale? Cada vez las instalaciones que se hacen hidráulicas son más complejas y en muchos casos requieren de bombas con variación de velocidad, ¿vale? Y en esa parte sí que es importante que los técnicos vayan formándose cada vez más y es en el uso de bombas con variador de frecuencia, ¿vale? Tanto externo como acoplado, ¿vale? Para hacer distintos tipos de regulaciones
de la velocidad de la bomba. Y en ese caso, ¿cuáles son los parámetros que influyen dentro del rendimiento? Es decir, una cosa es la potencia útil que nosotros estamos transmitiendo un fluido y otra cosa es la potencia eléctrica que está consumiendo el variador de frecuencia. Y entre medias, pues tenemos rendimiento del motor, rendimiento en el eje, rendimiento del variador de frecuencia. Todos ellos, pues, configuran al final el rendimiento global de la bomba, ¿vale? En la velocidad variable sí que creo que es que a día de hoy las bombas ofrecen muchísimas capacidades, ¿vale? Y no siempre se aprovechan, ¿vale? Simplemente lo que más se conocen son algoritmos de control de velocidad constante, pero una bomba que tiene distintas velocidades constantes, ¿vale? Es decir, nos moveríamos en curvas como estas que aparecen aquí en la gráfica. Yo no sé si vosotros cuando yo muevo el ratón lo veis o no se ve el ratón. Joaquín, no sé si puedes... Sí se ve, dice Sergio, está diciendo Sí, que sí se ve. A ver, es que yo ahora mismo no lo veo. Pero vale, vale, estoy ahora mismo sí, sí, moviéndolo por sí se la ve. curva de... Sí Vale, se ve, sí se vale, ve, sí se ve, perfecto. sí se ve. Bien, bueno, pues lo más habitual que nos encontremos pues sea técnicos que, bien, vale, conocen que hay bombas que tienen distintas velocidades, ¿no? Y tú le pones, por ejemplo, instalaciones solares es muy típico, una bomba que tiene tres velocidades y tú seleccionas la velocidad que sea y ya está, en esa velocidad se queda, ¿no? Pero, y de hecho siempre se dice, bueno, tienes que seleccionar la bomba para que no trabaje a máxima velocidad, que se quede a una velocidad intermedia y así siempre tiene un margen por encima y por debajo. A día de hoy las bombas hidráulicas con velocidad variable que se utilizan en la mayoría de las instalaciones, tanto terciarias como doméstico, gran doméstico, son bombas que ya tienen unos algoritmos de control de la velocidad bastante más sofisticados que el de diversas velocidades constantes, ¿vale? Tenemos algoritmos de control de la velocidad de las bombas, como puede ser el de delta P constante o delta P variable, ¿vale? Y ahora un poquito más adelante hablaremos de cuándo es necesario utilizar esos algoritmos de control, ¿no? Pero aquí lo importante, pues eso, que un técnico pues debe conocer esto, que las variaciones de cómo se comporta una bomba ante variaciones de velocidad y cómo se pueden utilizar esas variaciones de velocidad para optimizar el rendimiento energético de las instalaciones hidráulicas, que al final es muy relevante porque la instalación hidráulica, en la instalación hidráulica, la bomba pasa muchas horas funcionando, pasa muchas más horas funcionando de las que pueden pasar las unidades de los sistemas de generación, ¿vale? Y al final es un componente que, a pesar de que su consumo no es tan alto como puede ser un compresor, que muchas veces se tiende a despreciarlo, a lo largo de un año de funcionamiento, es un componente que es de gran relevancia y que por tanto conviene que se tenga en cuenta a la hora de hacer estimaciones de consumo y de eficiencia energética estacional de las instalaciones, ¿vale? Bien, vamos a empezar a hablar de las válvulas de control y esto sí que aquí ya empiezo a detenerme un poco más, ¿vale? Aquí ya hay cosas que me parecen un poquito más relevantes, ¿vale? ¿Cómo vamos a controlar la- las válvulas de control de las unidades terminales? Pues nos podemos encontrar dos tipos de válvulas, ¿vale? Nos podemos encontrar válvulas de dos vías, ¿vale? O válvulas de tres vías, ¿vale? Una válvula de dos vías es aquella que tan solo tiene una entrada y una salida, ¿vale? Y que lo que hace es que cuando se abre o se cierra, está dejando que pase o que no pase caudal a la unidad terminal, ¿vale? Si tenemos una válvula de tres vías, cuando una válvula de tres vías cierra la salida que iba hacia la unidad terminal, lo que hace es dirigir el flujo hacia hacia otro lado de la instalación, ¿vale? Pero si ese, digamos, ramal de bypass que bypassea la unidad terminal se ha dimensionado correctamente, ¿vale? Cuando digo se ha dimensionado correctamente es que tiene la misma pérdida de carga que la unidad terminal a la que reemplaza, nos vamos a encontrar que estamos en una instalación de pérdida de carga constante, ¿vale? Es decir, el caudal no varía y por tanto la pérdida de carga, si se ha hecho bien, tampoco varía. Con lo cual, eso es muy sencillo desde el punto de vista del control de la bomba, porque a pesar de que las unidades terminales estén demandando o no,
desde el punto de vista hidráulico no cambia nada para la instalación. Bueno, cambia momentáneamente mientras la válvula abre o cierra, pero en general no se ve afectada y por tanto el punto de funcionamiento de la bomba no tiene que cambiar porque seguimos trabajando con el mismo caudal y con la misma pérdida de carga. ¿Vale? ¿Eso qué hace? Que facilita mucho la vida al técnico. Facilita mucho la vida tanto, perdón, tanto desde el punto de vista de puesta en marcha como de mantenimiento, como de estabilidad del funcionamiento de la instalación y, por tanto, del equipo generador. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia energética, no es lo más interesante, ¿vale? No es lo más interesante, ¿por qué? Porque yo estoy moviendo siempre el caudal total de la instalación cuando gran parte del tiempo las instalaciones con fluidos secundarios y en general muchas instalaciones térmicas no funcionan a plena carga para la cual se han diseñado, sino que funcionan a carga parcial. Si nos centramos en lo que son bombas de calor destinadas a la climatización, seguro que la mayor parte de las horas de funcionamiento que tiene la instalación a lo largo del año son a cargas parciales, ¿vale? Entonces, bueno, pues ¿qué sentido tiene? Si la demanda energética es parcial durante gran parte del año, ¿qué sentido tiene que tengamos que estar moviendo todo el caudal como si estuviera trabajando en condiciones nominales? Si conseguimos mover menos caudal, pues tendremos un ahorro energético en el consumo de la bomba. Para ello, ¿qué podemos utilizar? Válvulas de dos vías, que lo que van a hacer es cortar el paso hacia la unidad terminal, pero eso hace que la pérdida de carga del circuito se vea modificada y por tanto que el caudal debiera reducirse, ¿vale? Por tanto, en ese caso, lo que tenemos es que la pérdida de carga se reduce y por tanto, o sea, el caudal se reduce y por tanto también se reduce la pérdida de carga. Entonces eso nos lleva a trabajar con una pérdida de carga variable, ¿vale? Y eso sería digamos, uno de los puntos fuertes que tendrían las instalaciones que utilizan válvulas de dos vías si somos capaces de tener una bomba con caudal variable que sea capaz de controlar una pérdida de carga variable en la instalación, ¿vale? Las instalaciones que tienen válvula de dos vías pues requieren un bypass de final de línea para que se garantice un caudal mínimo de la bomba, porque a veces por debajo de un caudal determinado la bomba ya no funciona bien, ¿vale? Ya los rotores y tal hidrodinámicamente pues ya son inestables y podrías empezar a tener algunos problemas, ¿vale? Bien, aquí tenemos simplemente un par de diagramas sobre cómo sería, ¿vale? Esto sería un esquema hidráulico de una instalación con válvula de tres vías, ¿vale? Esta válvula de aquí del medio es la que comento que tiene que estar tarada para simular la misma pérdida de carga que tenía la unidad terminal. De esa manera, cuando la válvula de tres vías que está aquí manda el flujo hacia este lado, eh, la instalación desde el punto de vista hidráulico pues no se ve afectada, puesto que lo que ve la bomba, que estaría, digamos, aquí a la izquierda, pues no se ve afectada, ¿vale? En cambio, el esquema hidráulico con válvula de dos vías, pues no queda más remedio que cuando por aquí corto el flujo aquí a la salida, ¿vale? Ya por aquí no circula nada, el flujo sigue hacia adelante, aumentaría la pérdida de carga en el resto de unidades terminales y para ello lo que tenemos que hacer es reducir el caudal que está moviendo la bomba hidráulica al inicio de la instalación, ¿vale? Bien. Eh, ¿Qué configuraciones de instalaciones son las que habitualmente nos vamos a encontrar? Bueno, pues nos vamos a encontrar distintas. Yo aquí he metido el monotubo, pero bueno, como ya sabéis, mm, ya hace años que no es nada habitual encontrarse instalaciones monotubo, ¿vale? A pesar de que inicialmente, pues bueno, sí que se instalaban, pero claro, en ese momento, con la instalación monotubo, el fluido galoportador circula a través de un único tubo que va en serie, ¿no? A través de todas las unidades terminales. Y claro, entra un radiador, sale de ese, va hasta el siguiente. Mira qué pasa, eso es relativamente muy sencillo de instalar, ¿vale? Tiene un coste inicial menor,
pero no puedes garantizar ni el equilibrio térmico ni el equilibrio hidráulico, porque cada unidad terminal va a trabajar a una temperatura distinta y al final es muy difícil de gestionar un sistema de ese tipo. ¿Por qué se hacía esto? Entiendo. Pues, ¿qué pasa? Cuando el gas era barato, nadie se preocupaba de cuánto tiempo estaba funcionando la caldera, ¿vale? Porque no tenía un coste demasiado alto. Y bueno, pues si funcionaba un poco mejor o un poco peor, daba igual. Al final, con agua a 70 grados y radiadores suficientemente grandes y tal, pues ya está, pues aquello echaba calorcito, ¿no? Cuando ya empezamos a preocuparnos un poco más sobre la eficiencia, porque ya nos cuesta un poquito más el dinero, nos toca el bolsillo, ya empieza a dolernos, pues entonces aparecen otros sistemas que son mucho más interesantes desde el punto de vista de la eficiencia energética, ¿vale? Y nos podemos encontrar los sistemas bitubo. Bitubo con retorno directo o el bitubo con retorno invertido, ¿vale? Eh, ¿En qué se diferencian el bitubo con retorno directo y bitubo con retorno invertido? Bueno, pues como sabéis, el retorno directo es que realiza el camino más corto, tanto de ida como de vuelta, desde la unidad de generación hasta las unidades terminales, y el retorno invertido lo que hace es que se compensan los recorridos de ida entre la unidad de generación y la unidad terminal, se compensa el recorrido de ida con el recorrido de vuelta, haciendo el recorrido de vuelta a la inversa y no por el camino más rápido, sino del primer radiador, voy recorriendo ahora todos los radiadores hasta el último y vuelvo a la unidad de generación. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda o algo que haya aparecido ahora mismo? ¿O continúo, no? Sí, sí, de momento no hay. Vale, bien. Mm, ¿Qué ventajas o inconvenientes presentan estos sistemas? Bueno, el retorno directo pues garantiza el equilibrio térmico en las unidades, refiriéndome al equilibrio térmico como que las unidades terminales reciben el fluido con la temperatura que requieren, mientras que de manera natural, ¿vale? Y lo digo, de manera natural, no se garantiza que el equilibrio hidráulico se consiga, ¿vale? Y es que cuanto más cerca, ¿vale? Habitualmente, asumiendo que todas las unidades terminales tienen una pérdida de carga parecida, ¿vale? No voy a decir igual porque, bueno, es obvio que no todas las unidades terminales pueden tener el mismo tamaño, pero, pero teniendo una pérdida de carga parecida, al final influye mucho como de cerca de la unidad de generación se encuentra cada unidad terminal. Por tanto, cuanto más lejos se encuentra, mayor es la pérdida de carga. Y por tanto, menor caudal llegará con respecto al que se le espera que llegara. El retorno invertido, ¿vale? Se conoce como sistema de equilibrado natural, ¿vale? Si nosotros conseguimos que la distancia recorrida por el fluido sea la misma en todas las unidades terminales, eso nos permite garantizar tanto el equilibrio térmico como el equilibrio hidráulico, ¿vale? De manera que estaría resuelto el problema que teníamos. Eh, entre ellos dos, ¿cuál es la ventaja del retorno directo? Bueno, pues en general es el coste, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque requiere habitualmente de menos material, ¿vale? Porque tienen menos recorridos de tubería, etcétera. Sin embargo, el retorno invertido, a pesar de que funciona muy bien, no siempre se puede llevar a cabo en la práctica, ¿vale? Ya que depende mucho de cómo sea la disposición geométrica de las instalaciones. Al final, si la instalación geométricamente es sencilla, porque es muy simétrica, porque todas las unidades terminales están en una disposición que te viene muy bien para hacer un retorno invertido, genial. Si estamos hablando de un hospital que tiene 5 plantas con 2 edificios en 2 alas distintas o 3 edificios en alas distintas y tal, pensar en hacer un equilibrio, o sea, un equilibrio por retorno invertido en una instalación de ese tipo es una locura. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya que no lo puedes conseguir, lo más habitual es hacer un retorno directo y utilizar otro tipo de medidas como veremos a continuación, ¿vale? Y ahora, otra instalación que se utiliza mucho, ¿vale? Que cada vez se utiliza más
en las instalaciones, digamos, domésticas, sería el del el colector con ramales independientes, ¿vale? Que es como actualmente se instalan muchas instalaciones tanto de radiadores como de fan coils como de suelo radiante en sistemas con bombas de calor para producción de agua caliente para la calefacción y así. ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos un colector, que es lo que es habitual en suelo radiante, y desde ese colector sale a cada uno de los circuitos una válvula, ¿vale? Una válvula y una conexión a cada uno de los circuitos, tenemos el colector de impulsión y el colector de retorno. De manera que puedes controlar la longitud que tiene la tubería de cada uno de esos circuitos. De manera que consigas un equilibrado natural en medida de las posibilidades, ¿vale? Y eso sería una solución que en algunos casos un retorno invertido no puede conseguir, pero podemos hacerlo mediante colector y ramales independientes. Bien, todo esto está muy bien. Y el RITE te dice que tú debes, en las puestas en marcha, una de las verificaciones que se debe hacer es el equilibrado hidráulico, o sea, que se garantice el equilibrado hidráulico en condiciones nominales. Perfecto. Pero como decía antes, la mayor parte de las instalaciones térmicas con fluidos secundarios nunca o casi nunca funcionan mediante, o sea, funcionan a plena carga, ¿vale? Gran parte del tiempo funcionan a cargas parciales y tienes que garantizar ese equilibrado hidráulico tanto en condiciones nominales como en condiciones de carga parcial. Y que tú tengas garantizado el equilibrio hidráulico en condiciones nominales no necesariamente implica que las pérdidas de carga, digamos, se mantengan equilibradas en condiciones de carga parcial. ¿Por qué? Pues porque las pérdidas de carga no son lineales, ¿vale? Son cuadráticas con el caudal y, por tanto, las diferencias pueden crecer más o menos en función del caudal que esté circulando, ¿vale? Bien, aquí simplemente por si alguien lo desconocía, tenemos unos esquemas de configuración de esas instalaciones, ¿vale? Desde las unidades terminales el monotubo, pues lo que hace es pues, ir cosiendo en serie a cada uno perdón, desde la unidad de generación, ir cosiendo en serie cada uno de los sistemas de las unidades terminales, ¿vale? Aquí en el bitubo retorno y directo lo que tenemos son dos tuberías, ¿vale? Una de ida, que va desde la unidad generadora a todas las unidades terminales y una de vuelta, ¿vale? Y a ellas pues vamos conectando los distintos equipos terminales. Y en el retorno invertido es lo mismo, la única diferencia pues que en lugar de volver directamente como hace aquí, ¿vale? Que cuando sale vuelve por el camino más corto, en el retorno invertido sale y recorre hasta el siguiente de manera que luego vuelve por esta parte, ¿vale? Y a esto es lo que me refiero pues con la instalación de colectores y ramales independientes, que tiene un colector y a cada unidad terminal llevas una tubería independiente del resto, ¿vale? Es importante que cuando se proyecten este tipo de instalaciones, la tubería se intente que tengan longitudes lo más parecidas posibles, ya que no siempre va a ser factible, y que no haya uniones entre el colector y la unidad terminal, ¿vale? Es decir, que la tubería vaya en una sola tirada hasta la unidad terminal. En caso de que haya mucha longitud o no sea posible, esa unión siempre tiene que quedarse registrable, ¿vale? Para que se pueda acceder a ella, porque, bueno, al final son los puntos más susceptibles de fuga y por tanto tenemos que estar prevenidos para poder acceder a ello en caso de que no encontremos una fuga, ¿vale? Bien, ahora ya vamos a centrarnos un poco en lo que es equilibrio hidráulico, aunque ya hemos hablado, ya lo hemos introducido, ¿vale? ¿Qué se conoce como equilibrado natural? Pues bueno, es aquel que logramos gracias al diseño, ¿vale? Exclusivamente. Y es lo que he comentado que con el retorno invertido o bien con los sistemas de colectores y ramales independientes, podemos conseguir de una manera más sencilla, sin necesidad de ajustes posteriores en la valvulería y este tipo de cosas, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que si lo consigues, ¿vale? Que no es sencillo, pero si lo consigues tiene un coste al final bajo, ¿vale? La desventaja, pues lo que comentaba, que está limitado a sistemas sencillos, ¿vale? Que con pocos circuitos, donde la demanda es razonablemente uniforme, ya que no se adapta demasiado
a los cambios de la carga o ampliaciones o así, porque ya no lo puede garantizar, ¿vale? En aplicaciones más habituales van a ser las instalaciones residenciales más simples, eh, de radiadores, de suelo radiante, incluso muchas veces en instalaciones terciarias, como puede ser a lo mejor en fábricas y todo, y zonas así, eh, centros deportivos, o sea, espacios donde las distribuciones pueden ser muy simétricas y tal, es posible garantizar un equilibrado natural gracias a este tipo de estrategias. Luego, cuando ya no hablamos del natural, podemos hablar del equilibrado estático, que es lo que se conoce como equilibrado estático. El equilibrado estático se refiere al ajuste manual de válvulas para garantizar que cada circuito reciba el caudal necesario, ¿vale? Y normalmente, ¿vale? Se utilizarán válvulas de equilibrado manual y medidores de caudal, ¿vale? ¿Por qué se le llama estático? Bueno, pues porque la válvula que utilizamos para compensar la pérdida de carga, que la diferencia de pérdida de carga que hay entre el circuito de la unidad terminal más desfavorable con respecto al resto, está en una posición fija, ¿de acuerdo? Y entonces tú la colocas en esa posición y compensas la pérdida de carga. Pero como decía antes, el RITE te dice que lo haga en condiciones nominales. Pero es que luego la instalación casi nunca trabaja en condiciones nominales. Entonces, el equilibrado estático no te garantiza que fuera de las condiciones para la cual tú consigues ese equilibrado estático, la instalación siga manteniendo el equilibrio hidráulico. ¿Vale? Y es por eso, porque la pérdida de carga no es lineal con las variaciones de caudal. ¿Ventajas de este equilibrio hidráulico? Bueno, pues que en comparación con el equilibrado dinámico que veremos ahora, mm, es un poquito más económico. Claro, puede ser incluso más económico que el equilibrado natural si este requiere de muchas artimañas con respecto a la longitud de tubería, a los trazados y todo esto. Pero, perdón, de nuevo, esto solamente va a ser factible cuando tenemos sistemas con cargas que sean o bien fijas o que tengan pocas variaciones, que haya pocos circuitos, este tipo de cosas, ¿vale? Porque una puesta en marcha mediante un equilibrio estático puede ser un dolor si la instalación es bastante compleja, ¿eh? Entonces requiere de tiempo de puesta en marcha, requiere de personal que sepa bien lo que está haciendo. Si no tiene mecanismos adecuados de medida, es muy difícil porque al final lo vas a tener que hacer de manera indirecta a través del funcionamiento de las unidades terminales, a través de la temperatura, de la distribución de temperatura y tal. Y entonces, bueno, es complejo, ¿vale? Y muchas veces se intenta buscar el tipo de instalación más barata. Sin embargo, no se está contabilizando luego el tiempo de puesta en marcha que requiere o la merma que puede implicar en la eficiencia energética de la instalación a largo plazo, ¿vale? ¿Y cuál sería la forma, digamos, más óptima de realizarlo? Bueno, pues lo que se conoce como equilibrado dinámico, ¿vale? El equilibrado dinámico que utiliza pues válvulas automáticas que ajustan los caudales en tiempo real, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues estas válvulas llevan un actuador que funciona por presión diferencial, ¿vale? Y que lo que hace es mantener un caudal constante independientemente de la pérdida de carga a la que se vea sometida la válvula, ¿vale? Es decir, eh, creo que sí, vienen por aquí, ahora lo veremos, ahora lo vemos con un poco de más detalle, ¿vale? Pero bueno, son válvulas que nos permiten mantener un caudal constante en ramales de las instalaciones, en cada unidad terminal y que se adapta a cualquier cambio del sistema. ¿Esto qué nos permitiría? Bueno, pues tiene una precisión y una adaptabilidad muchísimo más alta, no requiere de reajustes cuando cambian las cargas del circuito, optimiza mucho el consumo energético y mejora la eficiencia energética. Sin embargo, tiene un coste inicial que es alto. Es más, estas válvulas a día de hoy, para instalaciones domésticas un poco más pequeñas, ni siquiera son fáciles de encontrar, ¿vale? O los precios que tienen
no tienen cabida en ese tipo de instalaciones. Pero me sorprendería, aunque, bueno, no me sorprendería tanto, ¿no? Pero bueno, me llama la atención me llamaría la atención, podríamos decir, que en instalaciones terciarias, ¿vale? Instalaciones complejas, como pueden ser, pues, hoteles, centros comerciales, hospitales, que son instalaciones bastante complejas, eh, a día de hoy no se proyectaran instalaciones con válvulas de equilibrado dinámico como mínimo para garantizar que en algunos ramales tengas el caudal necesario y ahora combinar dentro de ese ramal con otras formas de equilibrado. Por ejemplo, imaginad un hospital, 5 plantas o 6 plantas o 10 plantas, lo que fuera, y que tú tienes pues una tubería que sube y que en cada planta pues tiene un anillo, ¿vale? Pues bueno, al menos garantizar que a cada planta le llegue el caudal que necesita esa planta. Y a lo mejor dentro de una planta sí que eres capaz de utilizar otro tipo de equilibrado, como puede ser un retorno invertido dentro de esa misma planta. Y entonces estarías combinando dos formas de equilibrado, una de equilibrado dinámico y equilibrado natural al mismo tiempo para conseguir la finalidad. ¿Vale? Bien. ¿Estas válvulas cómo son? Bueno, pues las de equilibrado estático de ajuste manual son una válvula que lleva un usillo, ¿vale? Un actuador en el que tú tienes distintas, que tú vas dando vueltas y vas moviendo un vástago que controla la sección de paso del fluido. Y normalmente pues tienen dos tomas de presión, ¿vale? Tomas de presión rápida que se llaman, que son autosellantes, ¿vale? En las cuales tú puedes pinchar unos transductores de presión y conociendo el KV, ¿vale? De la válvula en particular, en función de la posición, vas a poder determinar la pérdida de carga que está dando la válvula y el caudal que está circulando a través de ella, de manera que te permita ajustarlo en una posición definida. Y como digo, esto es un equilibrio estático y se queda en esa posición, ¿vale? Cuando las condiciones cambian, no te garantiza que el equilibrado siga estando. ¿Vale? Selección de válvulas de equilibrado. Bueno, no me voy a parar a hacer la selección, ¿vale? Esto está sacado de uno de los manuales técnicos de Imidronic, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo si alguien no ha trabajado con ello. Pero bueno, básicamente, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, pues necesitamos conocer, y un técnico, en mi opinión, pues debería de poder conocer esto, ¿vale? Para poder tomar decisiones sobre cómo ajustar una válvula de equilibrado estático, sería conocer la diferencia el delta P requerido, ¿vale? La diferencia de pérdida de carga entre la máxima pérdida de carga del circuito y la pérdida de carga de la unidad que queramos equilibrar, ¿vale? Y el caudal que requerimos que pase, ¿vale? De esa manera podremos determinar el KV o bien a través de la gráfica, ¿vale? Tendremos el delta P a equilibrar y el caudal y ello, pues a través del KV nos dirá el diámetro de válvula que necesitamos y la posición del obturador, ¿vale? Las válvulas de equilibrado dinámico nos las vamos a encontrar de tres tipos, ¿vale? Las de cartucho fijo, las de cartucho regulable y las motorizadas, ¿vale? Las de cartucho fijo, pues son unas válvulas que, como decía, tienen un muelle, un resorte que está tarado de tal manera que siempre permite que pase un caudal máximo independientemente de la presión a la que se vean sometidas, ¿vale? Ese cartucho es fijo, por tanto, una vez que yo lo coloco, el caudal es ese, ¿vale? No puede ser otro. Luego tenemos los de cartucho regulable, que es que con un mismo cartucho, yo lo que mediante la precompresión del muelle consigo ajustar a un caudal o a otro, ¿vale? Y luego las motorizadas es que el caudal que queremos se puede ajustar de manera remota y además pueden actuar a su misma vez como válvulas de corte. ¿Qué pasa? Que válvulas de este tipo es muy difícil que las veamos por el coste que tienen a día de hoy, ¿vale? En mi opinión, habría que ver si en instalaciones un poco más domésticas y tal ya empezarían a tener cabida algunas válvulas de cartucho fijo, de cartucho regulable, pero hasta hace poco tiempo no eran nada habituales utilizar, ¿vale? ¿En qué se basa el funcionamiento de estas válvulas de equilibrado dinámico? Bueno, pues que como sabemos la pérdida de carga, ya lo he mencionado un par de veces, es cuadrática
con el caudal, ¿vale? Con lo cual, aunque esta no es la manera más habitual de representarlo en las curvas de las bombas, nosotros normalmente en las curvas de las bombas, aquí en el eje vertical tenemos el delta P y en el eje horizontal el caudal, aquí están representadas al revés, ¿vale? Por eso la curva de pérdida de carga se ve una parábola que está al contrario, ¿vale? Pero bueno, lo que tú tienes es que por debajo de una pérdida de carga determinada, por debajo de una presión diferencial determinada, el muelle está, digamos, completamente descomprimido, ¿vale? Y por tanto no permite hacer ninguna regulación. Conforme va subiendo la pérdida de carga, o sea, conforme va subiendo la pérdida de carga, va subiendo el caudal, hasta que llega un momento en el que el caudal ya no sube más porque ya el muelle empieza a actuar, ¿vale? Cuando el muelle empieza a actuar, el caudal se mantiene constante. ¿Hasta cuándo? Hasta que el muelle se comprime del todo y una vez que se ha comprimido del todo, actúa ya como una válvula estática fija, ya no es capaz de regular nada más. Entonces, a partir de ahí otra vez el caudal volverá a modificarse de manera cuadrática con la pérdida de carga, ¿vale? O la pérdida de carga cuadrática con el caudal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta válvula eh, tendrían un funcionamiento dentro del rango de presiones diferenciales que aquí se marque, ¿vale? Y a la hora de seleccionarlas, pues tendremos que garantizar que la bomba dé una pérdida de carga que se encuentre o sea, de una presión que se encuentre entre estos dos valores. De manera que vamos a tener, cuando son válvulas ajustables, podemos tener válvulas que nos permiten garantizar estos caudales en este rango de pérdidas de carga. Bien, luego tenemos otro tipo de válvulas que son las las válvulas de control de presión diferencial constante, que lo que nos garantizan es que la diferencia de presión que hay entre dos puntos que queramos del circuito sea constante, ¿vale? De manera que aíslo las variaciones que ocurren en una zona del circuito de las que ocurren en otra. ¿Cómo sería esto? Bueno, pues imaginas que tenemos una instalación que tiene un tubo de ida, un tubo de vuelta, ¿vale? Es decir, una instalación bitubo y tenemos distintos ramales, como hemos hablado antes, por ejemplo, un hospital de varias plantas donde cada uno de estos ramales, donde cada uno de estos anillos puede ser una planta. Y yo no quiero que una planta se vea afectada por lo que está ocurriendo en una planta diferente. ¿Cómo lo consigo? Bueno, pues garantizando que la pérdida de carga entre estos dos puntos se mantenga constante. Por tanto, pase lo que pase aquí dentro, la pérdida de carga aquí se mantiene constante y esta zona pues no se va a enterar, ¿vale? Esto es un conjunto de válvulas que básicamente una pilota a la otra, ¿vale? Digamos, bueno, está conectada no para pilotarla, sino más bien para poder medir la presión diferencial, ¿vale? Aquí tengo esta válvula la que lleva el actuador y esta simplemente la que lleva la toma de presión, de manera que esta mide la presión internamente y a través de este latiguillo de aquí mide la presión en el tubo de ida. De ese modo tiene el control de presión diferencial y esta válvula se abre o se cierra en función del caudal que pasa para mantener una presión diferencial constante, ¿vale? Este tipo de válvulas no siempre se usan, pero tienen su interés en algunas instalaciones que son bastante complejas, especialmente cuando tenemos esos eh, ramales independientes, anillos independientes que no queremos que se vean afectados los unos por los otros, ¿vale? Bien, una vez que tenemos sistemas que van a funcionar con caudal variable, como decía antes, es importante que tengamos bombas con caudal variable, porque a mí de nada me sirve que yo tenga válvulas que me regulan el caudal, ¿vale? O me regulan la pérdida de carga cuando mm, mi bomba solamente es capaz de trabajar a una velocidad fija, ¿vale? Eso no tendría ningún sentido. Entonces, es muy relevante que las bombas estén bien acopladas con el tipo de valvulería y el tipo de equilibrado hidráulico que utilicemos, ¿vale? Como comentaba antes, lo más habitual es que la gente conozca la velocidad constante, incluso distintas velocidades, pero distintas velocidades constantes. Pues a día de hoy ya muchas bombas de velocidad variable traen implementados controles de presión diferencial constante, que sería la línea roja de aquí, ¿vale? O de presión diferencial variable, que sería la línea verde. ¿Cuándo utilizaría cada una? Bueno, pues la azul la utilizaría con válvulas de 3 vías,
La roja la utilizaría con válvulas de presión diferencial constante, ¿vale? Es decir, en una instalación como esta de aquí, yo utilizaría una bomba con control de presión diferencial constante. ¿Por qué? Porque yo si yo tengo todas estas válvulas de presión diferencial constante en todos los anillos, estoy garantizando que la presión en el sistema no va a variar, ¿vale? Puede variar el caudal, pero no la presión. Por tanto, me moveré por las curvas de la bomba de esta forma, ¿vale? A distintas velocidades, cada uno de estos puntos puede significar una velocidad distinta de la bomba, claro, pero la que será la velocidad tal que te mantenga un delta P constante. Y si tengo válvulas de equilibrado dinámico, tendré una bomba con delta P variable, porque conforme vayan cerrando unidades terminales, el caudal va a ir bajando y la pérdida de carga va a ir bajando. Entonces yo no requiero mover ni todo el caudal ni tanta pérdida de carga y la bomba podrá ir bajando la velocidad. Cada uno de estos, como vemos aquí en la gráfica de abajo, va a ser más interesante desde el punto de vista de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque aquí lo que vemos es la potencia eléctrica consumida por la bomba y como vemos hay una diferencia notable en que cuando me muevo a caudales inferiores, pues una delta P variable se va a notar bastante en el consumo de la instalación. ¿Vale? Bien. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Normalmente lo que hay que ver es que entre el punto nominal, ¿vale? Y el punto de mínima carga, la bomba sea capaz de regular, ¿vale? Y que te dé un delta P que sea superior al mínimo que se requiere con la instalación funcionando a mínima carga, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues del 30%, por ejemplo. Y todo esto, pues bueno, son cuestiones que habitualmente no se tienen demasiado en cuenta a la hora de trabajar con técnicos, pero yo creo que el sector cada vez demanda mayor eficiencia energética, una formación más alta y aprovechar los avances que se están consiguiendo con el desarrollo de todos estos equipos, ¿vale? No me voy a entretener ahora ya aquí al final, voy a hacer un pequeño descanso antes de pasar a la siguiente parte. Simplemente aquí lo que se mostraba pues era algunos datos del ahorro que se consigue mediante equilibrado estático, equilibrado dinámico y válvulas de equilibrado y control, ¿vale? Simplemente para decir que las válvulas de equilibrio y control son las que consiguen un ahorro de la potencia eléctrica mayor, ¿vale? El equilibrado dinámico puede que no garantice un mayor ahorro, aunque sí te garantiza un equilibrado hidráulico. Puede no te garantice un mayor ahorro porque, bueno, va a tener o sea, las válvulas van a tener una pérdida de carga mayor y por tanto vas a tener un consumo de la bomba mayor, ¿vale? Pero bueno, lo va a compensar también con la eficiencia energética del sistema de generación, ¿vale? Y bueno, hasta aquí lo que sería la primera parte de la presentación. Joaquín, por mi parte, esta primera parte está terminada. No sé si queréis hacer algunos comentarios. A mí me gustaría preguntaros que me diréis vuestra opinión eh, si no ahora, al final de la sesión, eh, ¿cómo veis todo este tema de equilibrado hidráulico desde el punto de vista de los técnicos de formación profesional? ¿Vale? Que bueno, a nivel de ingenieros que sean proyectistas y tal, pues bueno, pueden que lo tengan en cuenta, pero luego al final quien va a la obra, quien ejecuta y todo esto, quien hace puestas en marcha, quien hace inspecciones de mantenimiento, son los técnicos. Y qué importancia le estáis dando a este tipo de información, ¿vale? Bueno, si hay alguien que quiera comentarlo y si no, pues hacemos una pequeña pausa y de un par de minutos o así y continuamos con la segunda parte. Bueno, a ver si hay alguien que sería interesante. La verdad es que alguien opinase. Sería bueno, así lo hacemos un poquito más dinámico, ¿no? En el sentido de que para que no sea todo, solo tú exponiendo. Si nadie dice nada, bueno, pues continuamos con la segunda parte, vamos, como queráis. Vale, voy a ir cambiando, Parece que voy a dejar de nadie, compartir esta primera parte. parece que nadie Vale, tiene dudas de nada. vale. A ver, muy interesante, dice. Eh, Vamos a Muy ver. interesante, está diciendo un compañero, Arturo. ¿Vale?
Muy explicado, muy bien explicado. Vale, aquí está. Bien, eh, creo que se ve ya la segunda presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve, se ve. Vale. Bueno, ahora simplemente esta parte que os voy a contar es básicamente un proyecto que hemos hecho en mi centro, que está relacionado con esta temática del equilibrado hidráulico y cómo lo hemos trabajado en clase, ¿vale? Esta parte sí que os interesa porque, eh, o sea, es la tarea que se os va a pedir en este módulo. mm, es esto mismo que voy yo a explicar, ¿vale? Tenéis dentro del aula virtual un documento en Word, ¿vale? Que es un formato para que os puede servir como base simplemente que tiene los títulos de los apartados que que debería tener mm, lo que sería pues, el diseño de una unidad de trabajo, situación de aprendizaje, como queréis llamarlo, ¿vale? Pero básicamente es pues diseñar una propuesta docente de cómo trabajaréis con vuestros alumnos el equilibrado hidráulico. Entonces os voy a contar un poco qué es lo que hemos hecho en mi centro y os voy a poner en contexto del proyecto completo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues un poco el contexto de la experiencia, ¿vale? Esta parte, ¿no? del equilibrio hidráulico se enmarca dentro de un proyecto global que tiene que ver con la bomba de calor, ¿vale? Y lo hemos financiado a través de un proyecto de investigación de la Junta de Andalucía que trataba eh, sobre, que tenía el foco en la demanda que existe, la sociedad actualmente se enfrenta, pues bueno, a una crisis energética, a una dependencia de combustibles fósiles, ¿vale? Y a una serie de objetivos que nos imponemos para tener que cumplir de cara a 2050 o incluso antes, ¿no? Y entonces esto requiere soluciones técnicas que sean más eficientes que las que se venían utilizando, como eran las soluciones basadas en combustibles fósiles, ¿vale? Entonces aparece una oportunidad tecnológica que es la de la bomba de calor que destaca por la alta eficiencia energética que tiene. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues que como una tecnología que aunque se conoce desde hace muchos años, no se ha implantado de manera masiva, ¿vale? Necesita de profesionales cualificados. Y hay informes sobre esto de la Agencia Internacional de la Energía donde mencionan que uno de los principales cuellos de botella para la instalación masiva de las bombas de calor es la falta de técnicos cualificados, especialmente en tareas de instalación y mantenimiento, ¿vale? Que es la parte que nos ocupa a nosotros principalmente en la formación profesional. Además, esto lo podemos relacionar con un problema en Andalucía, ¿no? Que tenemos altas tasas de desempleo juvenil, un abandono escolar elevado dentro de a lo mejor la Unión Europea y luego hay una brecha entre la formación profesional y las necesidades reales del mercado, ¿vale? Porque bueno, aquí todos sois de la familia de instalación y mantenimiento, pero seguramente sois conscientes de cómo las demandas en algunas familias son mucho más altas que en la familia, por ejemplo, de instalación y mantenimiento, o como en mi caso la de energía y agua. Sin embargo, la tasa de empleabilidad o la inserción laboral que tienen las familias como instalación y mantenimiento son mucho más altas que las de otras familias, ¿no? Entonces ahí se aparece una brecha que no se entiende muy bien por qué, o bueno, o sí se entiende, pero no se consigue corregir, entre la formación y las necesidades reales del mercado, ¿no? Entonces, con este proyecto pues intentamos dar una respuesta educativa, ¿no? En un proyecto que hacíamos en el IES Marque de Comares, que utiliza la metodología de aprendizaje basado en proyectos y lo que se pretende es transferir conocimientos sobre eficiencia energética al entorno laboral, ¿vale? El título del proyecto era Aprendizaje basado en proyectos en el aula de formación profesional, estudio exploratorio del impacto del conocimiento y habilidades adquiridas sobre eficiencia energética en la práctica laboral prospectiva. Básicamente, yo lo que pretendía corroborar con esto es que si los alumnos, porque esto se hizo antes de que se implantara la dual de manera, digamos, generalizada y todo esto,
Y yo decía, bueno, si los alumnos tienen la oportunidad de realizar prácticas reales dentro de los centros, ¿vale? Con instrumentación real, no con equipos que están completamente obsoletos, como contamos en muchos centros con ellos, y hacen instalaciones que luego tienen un funcionamiento real, se va a facilitar su inserción al mercado laboral. Cuando lleguen a las prácticas se van a sentir más cómodos, se van a sentir un poquito más preparados y con menos miedo a enfrentarse a esas situaciones laborales reales. En este caso, pues lo hemos desarrollado para el ciclo formativo de técnico superior en eficiencia energética y energía solar térmica de la familia profesional, energía y agua, y lo hemos hecho con 2 cursos, ¿vale? Con primero y con segundo durante los años 2023 y 2025, que está este año pues terminando el proyecto, ¿vale? ¿En qué consistía? Pues el proyecto consistía en diseñar, instalar y analizar un sistema de climatización con bomba de calor, ¿vale? Es decir, un sistema con una bomba de calor aire-agua con un fluido secundario para climatizar el taller del centro que estaba sin climatizar y que tanto en la época del verano, ¿vale? A principio de curso, como a final de curso, como en el invierno, pues hace calor o hace frío, ¿vale? ¿Qué metodología se utiliza? Pues bueno, se utiliza la metodología de aprendizaje basado en proyectos, ¿vale? Donde se aplican los conocimientos técnicos en el entorno real y se desarrollan competencias clave, ¿vale? Para mejorar la preparación para el mercado laboral, ¿vale? También, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues todo este proyecto se hace de manera que tiene una integración curricular y una evaluación importante, y además de manera interdisciplinar, ¿vale? Porque no solo se trabaja desde un solo módulo, en particular nosotros lo estamos trabajando desde 3, 4 módulos profesionales, ¿vale? Y nos permite, a través de unas encuestas que se realizan al final del proyecto, pues evaluar cómo es esa transferencia de conocimiento entre el aula, ¿vale? Entre lo que hacemos hasta la práctica profesional. Y básicamente lo que nos interesa es ver cómo se sienten los alumnos o cómo creen los alumnos que es de útil hacer este tipo de proyectos no tan académicos, y sí proyectos reales con los que ellos mismos van a ver cómo el aula en el que ellos trabajaban ahora está climatizada gracias al trabajo que han estado haciendo, ¿vale? Este proyecto, bueno, pues tiene distintas fases, ¿vale? Como un proyecto de investigación, que tiene una primera, que es la preparación del proyecto, luego tiene otra parte, que es la experimentación, ¿vale? Que es la parte que hago yo como investigador, y la ejecución del proyecto con el alumnado, ¿vale? Que conlleva la parte de diseño de la instalación, ejecución de la instalación y validación del funcionamiento de la instalación. Todas estas partes de aquí son las que intervienen los alumnos. Y una última parte que es el análisis retrospectivo de los datos, que es con lo que estamos ya ahora mismo en esta fase, ¿no? Los módulos profesionales que intervienen en este proyecto son procesos de montaje de instalaciones, equipos de instalaciones térmicas, certificación energética de edificios, gestión del montaje y el mantenimiento y eficiencia energética de las instalaciones. ¿Vale? Tenemos 5 módulos en los que los profesores de esos 5 módulos, que somos 3 profesores, estamos involucrados dentro de este proyecto de manera general, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la experiencia sobre el equilibrio hidráulico? Bueno, pues consiste en el diseño, ejecución del montaje y la puesta en marcha de una instalación hidráulica que pertenece a un sistema de bomba de calor que climatiza el taller, ¿vale? Y como decía, se aborda de manera transversal en distintos módulos y tiene pues las siguientes etapas. Un diseño de la instalación en la que el alumno tiene que realizar un diseño hidráulico seleccionando los materiales a utilizar, los diámetros de tubería y la disposición de los elementos del circuito, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? Realizar diferentes propuestas, ¿vale? De diseño de los circuitos, de disposición de las unidades terminales, de tipos de disposición hidráulica, es decir, de retorno directo, de retorno invertido, de ramales independientes, ¿vale? Y entonces analizar los elementos necesarios para la verificación de ese equilibrado hidráulico, los caudalímetros, la valvulería, etcétera. Es decir, una parte más de diseño, de determinación de los materiales necesarios, de cálculo de pérdidas de carga, etcétera, ¿vale? Luego hay una parte que es propiamente la ejecución de la instalación, ¿vale? A partir de la propuesta escogida como la más adecuada, ¿vale? Se adquiere el material necesario y se realiza la instalación en el taller, ¿vale? Y ahí pues van a trabajar distintas habilidades
que están relacionadas con la unión de tuberías plásticas principalmente, ¿vale? Y diferentes tipos de PPR, de multicapa, de latón, distintos tipos de uniones, transiciones entre un material y otro de tubería, ¿vale? Y por último, la verificación y puesta en marcha del sistema, ¿vale? Que esta es una de las partes más arduas, ¿vale? Y lo comentaré al final, de las partes que más cuesta, que es que, claro, los alumnos pues no tienen demasiada experiencia en esto y al final las uniones pues no se hacen del todo bien. Ahora cuando te pones a realizar las pruebas de estanquidad empieza a aparecer fugas, entre que arreglas fugas, haces pruebas de presión y tal, haces la puesta en marcha, todo esto en la parte casi más ardua que la de la propia instalación, ¿no? Pero es quizás la parte más importante para que el alumnado vea que el trabajo previo es muy, muy, muy necesario hacerlo lo mejor posible para que al final esto no sea tan doloroso como podría ser, ¿vale? Bien, ¿cuál es el objetivo general de esta experiencia, ¿vale? Pues desarrollar la experiencia de aprendizaje en la que el alumnado configura, monta y verifica una instalación hidráulica de climatización con bomba de calor en un aula taller, aplicando criterios de eficiencia energética, realizando el equilibrado hidráulico del sistema tanto en condiciones de carga total como parcial, conforme a los procedimientos técnicos establecidos y a la normativa vigente, ¿vale? Este objetivo general se divide en distintos objetivos específicos. Por un lado, analizar el funcionamiento de los sistemas de climatización con fluidos secundarios, identificar los elementos y configuraciones hidráulicas, principios de equilibrado y establecer los criterios técnicos de dimensión y regulación. Diseñar la instalación hidráulica, ¿vale? Seleccionar los materiales, los componentes adecuados, integrar todos esos criterios y realizar el montaje, la puesta en marcha y la verificación del sistema, ¿vale? Esos serían los objetivos específicos de lo que aquí se propone. Bien, ¿con qué contenido curricular pues, se relaciona todo esto? Bueno, pues no hay más que irse a la orden, en este caso la del 7 de julio de 2009, que es la del ciclo formativo de eficiencia energética y energías solar térmicas, en la que tienen los siguientes, digamos, objetivos a nivel de ciclo formativo, ¿vale? Caracterizar las instalaciones térmicas, analizando sus parámetros básicos de funcionamiento para proceder a la evaluación de su eficiencia energética. Pues todo eso parte de hacer un análisis de cargas térmicas de la instalación. Es decir, los alumnos, nosotros en el módulo de equipos e instalaciones térmicas, tanto ahí como en el de certificación energética, hacemos modelos térmicos del cálculo de la demanda energética para poder determinar el tamaño de la bomba de calor, el tamaño de las unidades terminales, el tipo de unidades terminales, etc. Analizar la tipología de instalaciones para calefacción y climatización en edificios, determinando su potencial de ahorro energético para valorar su contribución al proceso de calificación energética. Pues bueno, aquí por eso entra muy bien el tema de la bomba de calor, que mejora mucho la calificación energética de los edificios. Definir procedimientos de montaje y puesta en funcionamiento de instalaciones, caracterizando las operaciones y recursos necesarios para organizar y controlar su ejecución. Todo esto tiene que ver con la parte práctica de instalación y ejecución del proyecto. Y una parte que nunca se nos puede olvidar es que analizar las medidas de prevención de riesgos laborales, de seguridad, de protección ambiental, identificar la normativa aplicable y todo esto, que al final será muy necesario tanto dentro del aula como cuando el alumnado se incorpore a su fase de formación en empresa. ¿Vale? Eh, ¿Con qué contenido curricular se relacionan estos objetivos? Bueno, pues ahora para cada módulo hay unos resultados de aprendizaje que se relacionan con los objetivos específicos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del módulo de equipo e instalaciones térmicas, se relaciona con el resultado de aprendizaje 5, que es determinar los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos utilizando tablas, diagramas, ábacos y programas informáticos, ¿vale? Cuando ellos han hecho el diseño de la instalación, ¿vale? Ellos han determinado los diámetros de tubería, han calculado las pérdidas de carga, pues todo eso, pues han hecho una memoria donde establecen todos esos cálculos y al final son capaces de determinar la bomba que requieren y todo esto. En procesos de montaje de instalaciones, pues tenemos el RA1, que es donde está la parte gruesa, ¿no? Identifica los distintos materiales y sus tratamientos utilizados en las instalaciones, analizando sus propiedades físicas y químicas. Realiza uniones no soldadas, porque en este caso estábamos hablando de materiales plásticos, y bueno, tenemos la termofusión, ¿vale? Si podemos considerar eso como un tipo de soldadura, pero bueno.
realiza uniones no soldadas analizando las características de cada unión, aplicando las técnicas adecuadas a cada tipo de unión. El RA7 realiza pruebas de estanquidad de instalaciones térmicas y de fluido, aplicando criterios técnicos y reglamentarios, ¿vale? Cada uno de ellos, pues, el objetivo específico 3. Eficiencia energética de instalaciones, por ejemplo, pues evalúa la eficiencia energética de los sistemas de distribución térmica relacionando la variación de los parámetros característicos con su rendimiento. Yo aquí, como veis, lo he relacionado con distintos módulos. Vosotros en la tarea, pues bueno, si, claro, no queréis relacionarlo con distintos módulos, con que lo hagáis para un módulo es suficiente. Lo que pasa es que un proyecto de este tipo al final es muy complicado que se aborde exclusivamente en un solo módulo y tiene mucha cabida en que se haga de manera transversal, lo cual es más interesante. Pero bueno, por mi parte, al menos con que esté con uno de ellos es suficiente, ¿no? La metodología y los recursos que utilizan, pues bueno, desde el punto de vista didáctico, trabajar de esta manera por proyectos y tal, conlleva un aprendizaje que es activo, que es competencial y que está además muy contextualizado dentro de la problemática a la cual se enfrenta el sector de las instalaciones térmicas en los próximos años, ¿vale? Hay una conexión muy buena entre teoría y práctica en situaciones reales del entorno profesional, ¿vale? Se utilizan distintas metodologías, aunque la principal es la del aprendizaje basado en proyectos, pero al final hay mucha parte de experimentación, de descubrimiento, ¿vale? Mediante lo que son ensayos reales, ¿vale? Para el alumno. Hay mucho trabajo cooperativo, porque al final la instalación es una única, aunque luego la parte de informe y todo eso, cada alumno va haciendo la suya. Hay mucho trabajo cooperativo en el taller. Y bueno, hay mucha evaluación formativa, puesto que como esto al final es una instalación que es real, que se va a mantener en uso, al final la evaluación por definición tiene que ser formativa, pero en este caso más si cabe, porque no es, bueno, vale, no te ha salido, ya está, aquí se queda. No, oye, pues esto hay que arreglarlo, se cambia de esta manera y lo mejora y tal, ¿vale? Luego, en cuanto a objetivos metodológicos, está el de desarrollar competencias técnicas y transversales del alumnado. Y, y hay una parte que me parece fundamental y que falla mucho durante el aprendizaje basado en proyectos, que es la poca autonomía que a veces puede presentar el alumnado, ¿vale? Entonces, de esta manera, puede un poco fomentar la autonomía trabajando de esta forma, la reflexión, el trabajo en equipo y sobre todo eso, promover el aprendizaje en entornos reales de trabajo, que a mí me parece importante, ¿vale? Que bien, a veces pues se tiene que comenzar con prácticas sencillitas, con prácticas que sean exclusivamente enfocadas desde un punto de vista didáctico o académico, pero que quizás también conviene que el alumno se enfrente a que una instalación al final tiene que funcionar, ¿vale? Porque cuando esté en la calle es lo que se le va a pedir, ¿vale? Allí no va a decir, bueno, pues fuga, ya está, pues se ha acabado. No somos capaces de arreglar la fuga. Oye, pues no, esto hay que arreglarlo y hasta que no deje de fugar, pues no se termina. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan en esto? Pues el taller técnico, ¿vale? Que es donde trabajamos, las herramientas, válvulas, caudalímetros, tuberías, equipos de soldadura, hojas de cálculo, algunos otros software de diseño de CAD o de cálculo de cargas térmicas y así, ¿vale? Temporalización. Esto luego, todo el que haya trabajado por proyectos sabe que solo se sostiene en el papel, ¿vale? Pero bueno, hay una propuesta, ¿vale? Que es que en función de cada módulo profesional, pues se dedica una serie de horas, ¿no? A cada, en equipo de instalaciones térmicas, pues a lo mejor se dedican unas 3 semanas a lo que es el diseño de la instalación, ¿vale? A hacer las sesiones teóricas para explicar el cálculo de las pérdidas de carga, hacer algunos ejercicios de dimensión de tubería y de cálculo de pérdidas de carga, selección de bomba hidráulica y luego una práctica, digamos, en la tercera semana ya que trabajaría tanto el alumno, tanto en casa como en el aula, a un diseño de la red hidráulica, plano de implantación, cálculo de pérdida y selección de la bomba, ¿vale? Estamos hablando de eso de unas 18 horas en el aula. Luego esta última parte, el alumno en casa también tiene que hacer una parte del trabajo, ¿vale? Eh, en la parte de procesos de montaje, Mm, aquí he puesto 6 semanas. En la práctica al final se van muchas más semanas porque la verificación luego puede ser un poco más costosa y tal, pero prácticamente un trimestre fácilmente se te puede ir montando, claro, toda la instalación completa. Si nos quedamos nada más que con la parte de instalación hidráulica y tal, pues a lo mejor sí que lo encaja en menos semanas, ¿no? Pero bueno, al final tienes que empezar con unas sesiones un poco más teóricas y con demostraciones de métodos de unión por termofusión o por presión
Luego ya pues empiezas con la ejecución del montaje, donde ya tienen los alumnos tienen los planos que ya se han hecho previamente y todo eso. Y por último, pues unas pruebas de estanquidad y pruebas de presión de la instalación. Luego, por otro lado, a lo mejor yo en eficiencia energética, pues he trabajado el análisis técnico, que es el de evaluar los desequilibrios por pérdidas de carga, ¿vale? Hacer las pruebas de funcionamiento, medir caudales y medir el comportamiento del sistema y evaluar la eficiencia energética de la instalación completa. Eh, en equipo, bueno, la evaluación, ¿cómo se evalúa? Bueno, pues la evaluación, aquí aparecen el resultado de aprendizaje que se pretende alcanzar con los criterios de evaluación que se evalúan en cada una de estas tareas, ¿vale? Y cuáles son los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para ello. Por ejemplo, en equipos de instalaciones térmicas, que estábamos trabajando con el RA5, ¿vale? Para determinar los parámetros que intervienen en el transporte de fluidos, pues hay distintas tareas que realizar. Elaborar un plano de implantación que se relaciona con los criterios A y B, que ahora mismo pues no me acuerdo exactamente de cuáles son, ¿vale? ¿Cómo lo voy a hacer todo? ¿Con qué instrumento lo voy a evaluar? Bueno, pues con una checklist, con una rúbrica y al final esto requiere de un seguimiento bastante importante por parte del profesor porque esa documentación que se va a ir generando va a servir para distintas etapas y bueno, al final aquí hay un trabajo conjunto de varios profesores y todo eso, ¿vale? Lo mismo para los procesos de montaje de instalaciones. A lo mejor ejecución del montaje de la instalación, pues tenemos que trabajamos dos RAs distintos, ¿vale? Y lo mismo pues con checklist, con rúbricas y con inspecciones visuales, que al final tú vayas y veas que el alumno ha montado bien correctamente los equipos, que no se producen fugas, que ha colocado bien el teflón de hilo, que todo ese tipo de cosas pues son importantes, ¿no? Que se vayan evaluando. Eh, en eficiencia energética, pues lo mismo, identificar los desequilibrios y evaluar la eficiencia energética. ¿Con qué lo hacemos? Bueno, pues mediante checklist, mediante memoria del alumno que vamos a evaluar mediante una rúbrica y así, ¿vale? Y bueno, pues ya por último quería un poco enseñaros cómo queda la cosa, ¿vale? Para que tengáis un poquito mejor del contexto, ¿vale? Este es el edificio en el que nosotros trabajamos en el Marqués de Comares, ¿vale? Eh, esta foto está tomada desde esta esquina donde tengo ahora mismo el ratón, ¿vale? El edificio que nosotros hemos climatizado es este que está sombreado en verde, ¿vale? Este es el taller que tiene aproximadamente unos 180 metros cuadrados, ¿vale? Aproximadamente son 10 metros de ancho por 18 metros de largo, ¿vale? La bomba de calor, lo que es el equipo de generación, se encuentra aquí en este área, ¿vale? Y tenemos 4 unidades terminales, 4 fan coils, que están instalados dentro del taller y hemos optado, como os decía antes, por un retorno invertido, porque es que es una distribución muy simétrica y muy sencillita. Y aquí nos podemos permitir utilizar un retorno invertido para equilibrar, ¿vale? ¿Cómo empieza esta práctica? Bueno, pues esta práctica empieza determinando la demanda energética del taller para ver qué bomba de calor era la que teníamos que adquirir. ¿Vale? Para ver cuántos kilovatios de potencia nos hacían falta. Pues al final nos hemos quedado una bomba de calor de unos 16 kilovatios o algo así, un poquito menos en frío, ¿vale? Aquí tenemos los planos, ¿vale? Que hacen los alumnos, aquí tienen las unidades terminales y ellos con esto pues miden aquí tienen las medidas de tubería, aquí tenéis pues, un recorte, ¿no? De algunos de los cálculos que hacen los alumnos de pérdida de carga con el equilibrado hidráulico que les sale, ¿vale? Que bueno, pues hay algunas diferencias y todo esto y todo este proceso es el que van siguiendo los alumnos. Algunas veces se hace de manera individual y otras veces se hace por trabajo por grupo. Y aquí veis cómo quedan las instalaciones, ¿vale? Aquí vemos algunos alumnos trabajando, colocando las tuberías. Aquí está cómo ha quedado la instalación de bomba de calor, que hemos hecho una propuesta con circuito primario, circuito secundario, con un bypass y una serie de modificaciones para que desde el punto didáctico nos valga para enseñar distintas cosas, ¿vale? Y bueno, aquí veis, pues hemos instalado caudalímetros, veis que tenemos distintos tipos de tuberías, tenemos transiciones de PPR a multicapa. Aquí son fotos bueno, que van con de las pruebas de presión y todo esto, ¿vale? Entonces, bueno, eh,
¿Qué conclusiones saco yo de ejecutar un proyecto de este tipo? Pues bueno, que al final a mí me parece una opción que es efectiva, ¿vale? Para trabajar el equilibrado hidráulico en distintas fases de un proyecto y no solo el equilibrio hidráulico, porque al final esto es un proyecto que es, digamos, es bastante amplio y que puedes trabajar muchas cosas, pero en particular al trabajar con una instalación de bomba de calor con fluidos secundarios nos permite trabajar en particular el equilibrado hidráulico, que era de lo que aquí se trataba. Eh, Mi percepción y la del resto del profesorado es que bueno, que la motivación del alumnado mejora cuando sabe que la finalidad, hay una finalidad real de esos conceptos teóricos que estamos aplicando en el aula y no es para cuando vayan a las prácticas, que muchas veces, bueno, esto cuando vayáis, no, o sea, esto es ya, ¿vale? Lo estamos haciendo ya y, por ejemplo, para los alumnos de primero es en septiembre, cuando volváis y haga calor, vamos a tener un sistema, vamos a tener el taller climatizado gracias al trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ahí hay una buena motivación, ¿no? Dificultades, bueno, pues que es que el trabajo por proyectos requiere una planificación importante por parte del profesorado, ¿vale? Esto yo creo que trabajo por proyectos no es la panacea, pero bueno, está bien, pero que requiere una planificación muy detallada, preparación del material, tener claras cuáles son las dificultades que van a aparecer durante la instalación para cuando surjan, tener plan B pensado, ¿vale? Luego, el presupuesto en función del alcance de lo que se quiera hacer con la experiencia, pues puede ser alto, ¿vale? En este caso el presupuesto es alto, lo que pasa a través de proyectos, financiación del centro, etcétera, etcétera, pues hemos conseguido sacarlo adelante, ¿vale? Luego, que el enfoque multidisciplinar favorece la implicación del profesorado, ¿vale? Que muchas veces nos ocurre que estamos dando clase con compañeros, no sabemos lo que hace el otro compañero, ni el otro compañero sabe lo que nosotros hacemos y hay poca integración. Si tienes un proyecto global de esta forma, pues te permite que se genere un entorno mucho más colaborativo y más activo, tanto entre profesores como alumnos y tal. Y parece ser que, esto ya lo demostraron las encuestas y tal, eh, que esta experiencia pues que facilita esa transferencia de conocimiento entre el aula a situaciones reales del entorno profesional y que mejora la preparación del alumnado para el mundo laboral, ¿vale? Esa es un poco la experiencia que yo he hecho, ¿vale? Y hasta aquí esta presentación. Si queréis os puedo, bueno, el formato que le puedo dar un repasillo al formato para la tarea y lo comparto también. Sí, No sé si... aunque está colgada, José Antonio, pero si le das un repasito a la tarea, Sí, vamos, que ellos lo vale. tienen colgado Un en, segundo. Vale. en el módulo 2. Bien, bueno, vale, básicamente un documento de Word, creo que ya lo estáis viendo, ¿no? Sí, Vale. Nada, vosotros ponéis el título que queréis ponerle a la experiencia esta de aprendizaje, ¿vale? Nombre, el ciclo formativo al que iría dirigido, el módulo o módulos profesionales a los que vayan, los cursos con los que se trabaje y bueno, pues vais a tener que rellenar un poco un documento de este tipo. No tiene por qué ser muy extenso, pero bueno, una descripción de lo que se pretende conseguir, ¿vale? Los objetivos, ¿vale? Tanto general como específico. Tenéis como ejemplo, tenéis toda la presentación de lo que yo he desarrollado. ¿Cuál es la relación con el contenido curricular del ciclo formativo al cual hace referencia? Metodología que se utiliza, una propuesta de temporalización, cómo se van a evaluar las distintas tareas y cómo se van a aplicar los criterios de evaluación para alcanzar esos resultados de aprendizaje que se pretenden alcanzar y cómo desarrollaríais esa experiencia un poco de manera más específica en cuanto a los materiales que necesitáis, a cómo planificaréis las sesiones y cómo creéis que montaréis esto en vuestro caso particular de vuestro centro y en el ciclo formativo en el que vosotros eh, estéis trabajando, ¿vale? No sé si hay alguien que tenga alguna duda, que quiera preguntar algo sobre algo específico, perdón, algo específico sobre esto, pero bueno, creo que todos estamos un poco habituados a hacer este tipo de tareas, ¿no? de momento no parece que nadie diga nada. Vale, bueno, A ver, yo, José queda... Antonio, Sí, 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 bueno, yo por Miguel. romper un poco el hielo, en principio, en primer lugar, darte las gracias, que llevas 2 horas ahí dándonos, compartiendo tus conocimientos, que no es poco, y la verdad que es muy interesante, se ha hecho menos, por lo menos, al menos hablo por mí.
Con Gracias. respecto a la práctica que has expuesto, que me parece pues eso, muy interesante, sobre todo porque tiene una labor docente detrás importante. Todos sabemos lo que es trabajar con los alumnos y seguro que habéis hecho un gran esfuerzo por llevarlo a cabo. Pero con respecto a la financiación, Sí, hablabas de que era un proyecto de innovación sí, creo, de investigación. perdón, de investigación, eso es. Creo recordar, estos son los de la Junta de Andalucía, puede ser, que son tres opciones, ¿no? Material curricular, Sí, innovación y este que tú dices de investigación, ¿no? Pero sí. ese concretamente tenía, la cuantía económica era más baja, no, creo recordar, No, ¿no? investigación es el más alto. Vale. Claro, Aún yo así, entiendo, no no es llega. suficiente. O sea, con lo que te dan con investigación, o sea, mira, en este caso, en esa convocatoria, este Mm, proyecto resultó admitido con el segundo presupuesto más alto y nos dieron poco más de la mitad de lo solicitado. ¿Qué pasa? Que hemos sacado dinero de debajo de las piedras, ya, porque ¿vale? el Dinero del centro tenía que... departamento. Claro, al final el centro buscamos otros proyectos, otra serie de maneras de financiarnos, porque una de las principales dificultades que tenemos es esa, es la de la Claro, financiación. claro, yo bueno, para mí es una de las más claves, porque además estoy impartiendo con formación profesional básica y el presupuesto Sí, es que es de risa, es ¿no? ínfimo, claro. Claro. Sí, 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 sí. Y luego, por otro lado, te quería preguntar, la parte de prevención de riesgos laborales, esos FANCOI Sí. los veo yo muy altos. Eso, a la hora de trabajarlo con los alumnos, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, ahí pasa una cosa, claro. Es tan alto, bueno, no tan alto, son 3 metros más o menos. No, no creo que lleguen aproximadamente 3 metros, ¿vale? Eh, Eso es un poco delicado, ¿vale? Habitualmente, da casualidad que nosotros en el centro tenemos alumnado de edad un poco más avanzada y tal. Lo que ha sido colgar los fancoins lo hemos hecho entre profesores y alumnado de edad más avanzada, y el alumnado más joven ha hecho tareas un poco más sencillas. Hoy en día en el centro ya tenemos mejores medios para hacer esto que cuando empezamos a hacerlo, pero empezamos a hacerlo mediante dos escaleras y con unas eslingas tirando hacia arriba bueno, primero colgamos los soportes, las escuadras y todo esto. Mm, El fancoil pesa poco, ¿vale? Y entre dos personas lo suben bien y tal. Pero sí, ahí es verdad que la parte de prevención de riesgos podría mejorarse, pero claro, luego también tienes que tener en cuenta la realidad cuál es, que los medios ya, que tienen en el centro son los que son, ¿vale? Y claro, eso es difícil. Yo, sinceramente, con una FP básica, no sé si me lo plantearía, ¿eh? Yo, claro, ahí he tenido alumnos que son a lo mejor trabajadores, que vienen a formarse para poder seguir creciendo y tal, que tienen buena experiencia y tal, y puedes contar con ellos para hacer cosas un poco más complicadas. Pero con alumnado muy joven, yo casi que no me plantearía a lo mejor meterme en un fregado como ese. vale, vale, perfecto. Pues nada más, muchas gracias, ¿eh? Vale, gracias a ti. Venga, hasta luego. Vale, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario sobre si ya trabaja este tipo de cosas de equilibrio hidráulico en el aula con los alumnos, o alguna otra que quiera compartir ya un poco alguna idea que tiene sobre cómo hacerlo. Pues yo lo agradezco porque podemos, o dudas que le surjan, si les parece que, o sea, si puede ser muy ambicioso, si no, no sé, la verdad que estaría bien que alguien comentara algo, ¿no? Que luego a todos nos gusta que en clase nos pregunten, pero... Sí, hola José, Sí. soy Manolo Delgado. Ah, Manuel, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buena, oye, muchas gracias por la Sí, exposición. muchas gracias. Eh, Oye, una cosita. Bueno, nosotros trabajamos mucho también allí en Heliópolis por proyectos Ujú. y bueno, para mí lo más complejo, no sé si como lo has planteado tú, es el tema de la evaluación. Porque, bueno, pues evaluar este tipo de proyectos es muy difícil para mí porque realmente necesitas una anotación diaria prácticamente de taller. Sabes que hay alumnos que se implican más, otros que son prácticamente alérgicos al trabajo. Y eso a la Mm. hora de reflejarlo en un blog de notas o en Mm. una Excel, pues es muy Es muy complicado. difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, bueno, pues no sé cómo lo habéis planteado vosotros, si tenéis Claro, a alguna. ver,
Mira, la parte que a mí me toca más específica, yo los módulos que doy son módulos que son un poco más de la parte del diseño, de evaluación de la eficiencia energética y tal. Entonces, para mí personalmente no es tan complicado, puesto que al final son mediante informes, mediante, pues eso, memoria y tal. Entonces, yo lo tengo relativamente sencillo. La parte difícil viene en el módulo de procesos de montaje e instalaciones, claro, al final es complicado por lo que tú dices, porque hay alumnos que se implican y alumnos que están allí dando vueltas por el taller viendo cómo los demás trabajan. Claro, hay partes que tienes que obligar a que el alumnado, bueno, esta parte tienes que hacerla tú y este trabajo es tuyo y evaluarás si ese trabajo se hace razonablemente bien y, y aquí era, Manuel, el problema que nosotros hemos identificado con esto es la falta de autonomía del alumnado, que tú no puedes dejar que esto avance gracias a que el alumnado trabaje por su cuenta. Y por tanto, el proyecto no avanza, es difícil de evaluarlo y ahí entra un poco, es complicado. Pero si te digo la verdad, o sea, no tenemos una forma mejor que la que tú estás diciendo, que al final es muchas veces percepción del propio profesor del taller de cómo está respondiendo el alumnado, pero determinar una manera objetiva es que me parece imposible. Lo que pasa es que yo creo que al final hay que confiar en la labor del docente y que su visión subjetiva de la situación también es válida, ¿vale? Que el profesor que está en el taller y tal, pues tiene la experiencia necesaria y está en el día a día con el alumno y ve cómo hace las cosas y al final es capaz de transponer su opinión a una nota numérica, a través de unas anotaciones o a través de lo que sea. Pero es cierto que es muy difícil de hacerlo de una manera metódica, objetiva y tal. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí se ha enfrentado a eso y sabe que no, vamos, yo creo que no es posible. No sé, tú, vamos, entiendo que opinas en el mismo sentido. Igual, igual. Ahí, en nuestro caso, con Antonio Randado, compañero con el que más colabora allí en Heliópolis, en este tipo de proyectos, pues igual, tenemos la misma opinión. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, pero Al fin y yo al cabo creo, es eso, Manuel, una que sensación. habría que perder el miedo un poco, ¿no? A esa subjetividad del profesor, ¿no? Que es que Sí, el lo pasa. profesor es el responsable de eso. Sí, es cierto. Lo que pasa es que luego, mira, gracias a Dios no tenemos inspecciones, pero el día que te llega alguna inspección y Ya, te claro. pregunte por Sí, sí. evidencia, dice, bueno, hombre, pues evidente es, pero Es que registrado se ha no hecho, tengo, ¿no? ¿no? Que es evidente que está Es hecho, que hay evidente. fotos del alumnado Claro. trabajando, que... Sí, sí, sí. Porque es que, claro, que tú tengas un Excel o un cuaderno con anotaciones tampoco garantiza que esas anotaciones sean objetivas o no. Claro, Porque tú te puedes efectivamente. poner en tu casa a inventártelas, ¿sabes? Claro. Entonces hay como un miedo, ¿no? A esa falta de objetividad, pero bueno, si es que es el trabajo del profesor. Sí, yo básicamente veo eso, el tema de la evaluación y luego eso, lo que tú has comentado, la falta de iniciativa. O sea, realmente si Ujú. no hay alumnos que tiren para adelante, son alumnos muy parados, incluso les cuesta muchísimo seleccionar los materiales desde el arranque del proyecto, realmente al fin y Sí, al cabo se convierten en meros peones tuyos y al final pues tú te sí. cargas de Bueno, trabajo, a ver, yo básicamente, en este caso, yo ya tenía hecho una selección de materiales para que en caso de que fallara el alumnado, pues eso era establecerlo el plan B, el plan B, el plan C, el plan D. Y por ejemplo, una de las cosas es, yo tenía hecha ya una preselección de la bomba de calor, una preselección de los materiales necesarios, y luego yo espero que al alumnado le salga lo que yo tengo seleccionado. ¿Vale? Oye, pues va todo bien. Pero sí, no puedes depender exclusivamente del alumnado y eso es una cosa que tiene una dificultad y todo el que ha trabajado por proyectos creo que debe opinar más o menos en el mismo sentido. Ok, pues muchas gracias y felicidades. Gracias, Manuel. No sé si alguien más quiere, Antonio. Aquí han comentado que le ha parecido fantástico a algunas compañeras ahí en el chat. Y nada, que una planificación excelente. No sé si hay alguien que quiera participar más, lo que tú veas, José Antonio. Yo lo único que me gustaría recordar es que en cualquier caso, esta plantilla de la tarea está en el aula virtual y también hay creado un foro de dudas que tenéis acceso, José Antonio, todos los tutores tenéis acceso a ese foro de dudas por si mientras se va elaborando la tarea surgiese algún problema, ¿vale? Ahí está creado ese foro de dudas y
bueno, pues ahí se pueden todos los participantes que quieran, tengan alguna duda de este módulo 2. En cada módulo va a haber un foro de dudas de ese módulo concreto. ¿De acuerdo? Vale. Me gustaría lanzar una pregunta por si alguien... O sea, Sí, claro, por favor. ¿cómo vosotros como profesor y tal, cómo veis el enfoque del equilibrio hidráulico y tal para que un técnico, que a veces se asocia que el técnico pues tiene que tener mayoritariamente una serie de lo que son habilidades prácticas y tal, ¿cómo enfocáis para que, especialmente, pues a lo mejor creo yo que alumnados de ciclo superior y tal, tengan unos conocimientos también sobre esa selección de componentes, sobre lo que implica en el control de bombas con velocidad variable, esas válvulas de equilibrado dinámico, que a veces, pues, bueno, no es solamente conectar tuberías, oye, que sabes qué elementos tenemos que poner, cómo funcionan estos elementos y tal. No sé cómo lo enfocáis, si hay alguien que quiera dar su opinión a ese respecto, si consideráis que a lo mejor no es tan necesario o es demasiado ambicioso pretender que a lo mejor el alumnado de este tipo de alumnado pues alcance esa serie de objetivos. La verdad que me gustaría un poco escuchar opinión de otra gente a ese respecto. Yo es que no puedo participar porque no es mi materia, o sea que Ya, 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 ya. si no, ya. A ver si hay alguien que quiera animarse. Bueno, pues en principio, si queréis, os comento yo. Este año, precisamente, en el enfoque de la libre configuración de segundo curso, en el ciclo de mantenimiento e instalaciones térmicas, he focalizado bastante sobre el tema de bombas en el primer trimestre y sobre el equilibrio hidráulico en el segundo trimestre. Pero bueno, la sensación que tengo es que bueno, los conocimientos del alumnado y la iniciativa cada vez es más baja. Yo llevo 12 años ya ahí en el mismo centro prácticamente y cada año creo que los alumnos están menos motivados, están menos, a pesar de que nosotros tenemos todos los materiales plásticos, tenemos válvulas de equilibrio hidráulico, tenemos el equipo para la medición de los caudales del fabricante, o sea, tenemos un montón de equipamiento y realmente ellos se quedan con 4 pinceladas, la justa para probar, que es necesario para probar, y realmente no somos capaces por lo menos yo personalmente, la sensación es que cada año tengo menos, la sensación de que tengo menos, transmito menos y lo que hablo llega menos al alumnado. O sea, cada año que voy, a pesar de que ya te digo, tenemos todos los materiales, ponemos todos los intereses, pero no sé por qué, no sé qué está pasando, pero cuesta mucho que ellos lleguen con la capacidad de saber la importancia que puede tener ese contenido o ese resultado de aprendizaje en una instalación real. Yo personalmente, te digo, cada año estoy, no sé si voy para mayo o es que realmente es que está pasando algo en la sociedad que los alumnos vienen a coger las 4 pinceladas que necesitan para probar y sin tener ni ningún interés en la repercusión que eso puede tener después en una instalación real. Yo luego corroboro un poco con las instaladoras con las que colaboramos y demás, y realmente esto que está enfocado mucho a un técnico de puesta en marcha, ese perfil de puesta en marcha es prácticamente imposible de encontrar ya. O sea, realmente un técnico de diseño, alguien que dibuje, alguien que calcule, bueno, pues puede estar por ahí, alguien que monte, alguien que suelde, pero alguien con la capacidad de entender la instalación y ser capaz de hacer una puesta en marcha o incluso solucionar una avería eléctrica, hidráulica, ciclo frigorífico, ese perfil es, yo te diría que prácticamente, vamos, imposible de encontrar, por lo menos en lo que está saliendo ahora al mercado. Ya, pues bueno, pues están tirando a gente con experiencia, yo creo que robándose los técnicos uno a otro, una empresa Uno a a otra. otro. Porque es que la iniciativa que tienen y la visión global que tienen los alumnos cada vez, para mí, en mi punto de vista, es cada vez peor. Claro, o sea, pero entiendo entonces que estamos de acuerdo en que es necesario. Otra cosa es que no lo conseguimos, pero necesario es. No, por supuesto, es necesario. A ver, nosotros, por ejemplo, en Heliópolis, hablo, desde hace mucho tiempo, vimos que los fluidos secundarios y que todo lo que es los refrigerantes naturales, los fluidos secundarios van a ser cada vez necesarios. La repercusión que puede tener esto en una instalación global, o sea, en una instalación importante es fundamental, ya incluso en la doméstica, porque claro, yo recuerdo hace muchos años que fuimos a unas jornadas en Siemens y habló un pez gordo de Siemens y ellos ya hace 15, 20 años hablaban de
la descarbonización y de la electrificación, o sea, que es lo que nos está llegando Ujú. hoy en día, ¿no? Y esto, bueno, parece ser que en los últimos años, según me cuentan, está la bomba de calor bajando un poquito a nivel de venta, que las calderas están ahí, pero bueno, ha tenido una Mm. subida muy, muy espectacular en los últimos años. Entonces, realmente es un mercado que además, bueno, pues eso, que sabemos todos que las empresas buscan a técnicos de este tipo, bueno, incluso que muchas veces no crecen más las empresas por falta de personal, ¿no? Y Sí, sí, sí. incluso deciden cerrar empresas por falta de personal. Entonces, necesario es, vamos, muy necesario. Lo que pasa es que sí es cierto que te digo, a mí personalmente cada día me cuesta más entender la postura del alumnado y cuando se enfrenta a este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, gracias, Manuel. Yo, o sea, yo llevo menos años, pero mi sensación es esa, es que la tendencia es negativa. Siempre tengo la esperanza de que sea, digamos, algo anómalo, pero no. Pero cada año parece que no, que sí que es una tendencia, no es algo anómalo. Así que bueno, pues Joaquín, no sé si nadie más Sí, parece quiere que añadir nadie. nada. Yo quería Sí, comentar, mira, Miguel Campos tiene, sí. Sí, Miguel, sí, sí. comentar algo, vamos, que la motivación que comentaba Manuel, que cada día pues brilla por su ausencia, al menos yo estoy encontrando un perfil con el tema de las acreditaciones de personas ya más adultas, con mucha experiencia profesional, con poca cualificación, y esta gente sí tiene esa motivación de que se le explica, se beben todo lo que se les da y tienen mucha iniciativa por aprender de manera más correcta. La lástima que esto que se está haciendo con el tema de la acredita pues no es tan didáctico y no tenemos horas con las que intervenir con ellos. Pero ese tipo de alumnado que al final mucha gente viene de otros sectores, se ven en una vida personal o profesional sin mucha salida y encuentran aquí en todo lo que es el sector de la climatización y la refrigeración un nicho de mercado que no tiene paro prácticamente. Ujú. Entonces son gente que viene con mucha ganas. Esa gente sí que tiene motivación por aprender, vamos. No sé si es a lo mejor mi percepción, pero toda la gente que llevo de acredita viene con un perfil de muchos años de experiencia, pero sin haberse formado en esta materia. Ujú. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo, digamos, vi con buenos ojos estas medidas, ¿no? De que puedan acceder al sistema personas que puedan ir acreditando las cualificaciones profesionales y tal. Yo lo veo bien con buenos ojos porque en teoría pues son clientes para los centros educativos, son potenciales clientes y eso es gente con una experiencia que necesita reconducir la carrera, pero que tienen ya una visión mucho más madura y mucho más, digamos, centrada en el objetivo final de trabajar que el que pueden tener a lo mejor el alumno más joven. Muy bien. Pues Joaquín, por mi parte ya poco más, Pues ¿vale? nada, pues darte las gracias por toda la. Yo no estoy, no estoy muy metido en todo esto de la bomba de calor, en vuestra familia. Yo soy de otra familia profesional, pero supongo que la impresión es la misma, del tipo de gente que llega, de alumnado que llega. Que es verdad que pero siempre encuentras alguna joyita, que eso es importante, ¿no? Yo creo que siempre, y al final te dedicas a ese, sabes que esa gente va a salir, ¿no? Adelante, ¿no? Y por lo menos en nuestro terreno, ¿no? Lo nuestro es más imagen y sonido, pero tenemos el mismo problema. Gente que llega sin motivación, que podría estar haciendo ese ciclo formativo como el vuestro, como cualquier otro. Porque realmente no hay una. No saben dónde se están metiendo, quizá, ¿no? Pero ahí ya quizá va a otro grado más, que es el de orientación. Que eso Ya. es una cosa que es muy importante en los centros educativos, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, José Bueno, Antonio, que pues muchas nada, gracias. gracias Gracias por a tu. vosotros y ya está. Si Nada, surge cualquier duda con respecto a la tarea o lo que sea, pues a través efectivamente. del foro se, En se el le foro intentaré resolver, podéis. ¿vale? Y mañana tarda 24 horas creo que la grabación, por si tenéis que volver a verla. Tarda unas 24 horas en procesarlo el Webex. De todos modos, yo suelo meterla allí en un enlace, me la descargo y la pongo también en la plataforma. ¿Vale? Vale, Que muchísimas gracias por todo y muy gracias bien. a todos los que habéis participado y estado atentos. Que nos vemos en la próxima. Venga, hasta la Venga, próxima. hasta Hasta luego. luego. Adiós. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.